Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, ya lo decíamos, hoy día va a estar sola. Estamos hablando de la alcaldesa de Santa Juana. Nosotros, va a estar claro, con nosotros. pero no sin contraparte, sin Claro. contrapeso. ¿Ah? Porque ella es una mujer de izquierda, Claro. militante del movimiento Izquierda Libertaria, Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días para los dos. Sí, un día nublado, pero un día también de mucho trabajo, así que contento desde Oye, Santa Juana. Santa Juana se parece al clima de Los Ángeles, ¿verdad? ¿Tiene algo de eso? Sí, fíjate que es como un valle, entonces hace mucho calor en el verano y llegamos a los 40 grados y en el invierno amanece todo escarchado, así Sí. que somos De extremos. una comuna de contrastes. Sí. Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana, no hemos tenido la oportunidad de hablar contigo los nuevos nombres Sí. que han aparecido desde el gobierno electo. Una de ellas y que ha llamado la atención, también lo dijimos acá en Buena Costumbre, es Luz Vidal, que es parte del comité político, es la futura subsecretaria de la mujer, quien señaló que espera poder representar a esas mujeres que han sacado garra para levantar Chile. Esto ha sido destacado en las redes sociales por las personas porque ella ha sido una persona que proviene de los movimientos sociales, del sindicalismo también si se quiere, y también ha cumplido el rol de trabajadora de casa particular con una experiencia de 15 años en este ámbito. ¿Qué te parece este nombramiento? Y también, ¿qué te parece el punto que instala también Luz Vidal, el punto de los cuidados, ¿verdad? Y qué importancia le das a ese punto. También se está discutiendo en la Convención Constituyente. Desconozco si hay alguna norma popular sobre los cuidados, es decir, el trabajo que ha sido invisibilizado, el trabajo que no es remunerado, ha podido ser visibilizado gracias también a rostros como la subsecretaria Luz Vidal. Bueno, yo estoy feliz, yo fui asesora nacional del Sindicato de Trabajadores de Casas Particular, partí acá en la región del Biobío con la Rosita, una tremenda dirigente. También en Santa Juana tenemos la histórica dirigente, la que consiguió el sueldo mínimo para las trabajadoras de Casa Particular, que es Ruth Olate, y yo fui la primera abogada asesora, pues yo me ofrecí en forma voluntaria y conocí a Luz también en ese trabajo, así que la verdad es que yo estoy feliz. Creo que con la llegada de Luz viene a llegar la clase trabajadora, el feminismo de clase, a la moneda, y eso es un hito para todas nosotros. Fíjate que siempre pensamos, los que tuvimos la oportunidad de asesorar a ese sindicato, de que efectivamente estaban invisibilizadas. Entonces las mujeres en general estamos mal en nuestros derechos, estamos por debajo, por eso está la lucha de género y todo, pero se circunscribe mucho al ámbito académico. Y siempre nosotros decimos, yo que vengo del mundo campesino, que las campesinas son también invisibilizadas, igual que las trabajadoras de casa particular, que cuando uno estudia en la universidad y viene de una clase social trabajadora, es un privilegio. Porque, por ejemplo, lo que siempre comento yo, que yo soy la única que estudió de la básica y de la media, y hay muchas de mis compañeras que hoy día de hoy nos están escuchando probablemente y son trabajadoras de casa particular. Entonces, los derechos que las mujeres no llegan a la población, al campo, a las trabajadoras de casa particular que están precarizadas, hay una deuda del Estado respecto de ellas. Entonces, esa invisibilización y ese siempre relegar al ámbito privado, adentro de la casa, el trabajo doméstico, remunerado o no remunerado, cuando tú lo sacas y lo pones en el gobierno, rompes el paradigma, rompes lo que siempre ha ocurrido. Entonces eso es, yo diría, lo más notable dentro del nombramiento de la subsecretaría. Yo estoy feliz por Luz, tuve la oportunidad de felicitarla, así que estoy segura que ella va a ayudar a las trabajadoras de casa particular, a las campesinas y a todas las mujeres más relegadas que han estado relegadas permanentemente en toda la historia de Chile. Bueno, hay personas, Ana, que no le gustó el nombramiento de la subsecretaria. Por el mérito técnico. Ah, perdón. ¿Por el mérito técnico? Por el mérito técnico y también por un problema de clase. Pues si las cosas hay que plantearlas como son, digamos. O sea, ¿cómo una asesora ¿cómo se llama? Del hogar. Del hogar va a llegar a ser subsecretaria? ¿Con qué preparación? ¿Con qué formación académica? ¿Qué reflexión te cabe respecto de esa postura que no es de poca gente? Hay que ser francos, digamos. Aquí hay mucha gente que, soterradamente o no, las redes sociales dieron cuenta también de que hay molestia por este nombramiento de Luz Vidal como subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género. Eso es así.
pero fíjate Álvaro que no me sorprende. Como yo fui asesora de las trabajadoras de casa particular en mi labor sindicalista como abogada, estuve varios años ahí, lo dejé solo para subir la alcaldía. De hecho, cuando asumí la alcaldía vinieron las trabajadoras de casa particular a saludarme en Santa Juana y estuvimos todas muy emocionadas. Pero yo vi, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando en Las Condes no dejaban que las trabajadoras de casa particular salieran sin delantal a la calle porque les molestaba? Sí, claro. O esa típica foto en Cachagua de la trabajadora de casa particular, poco menos que con una hoja, con un quitasol, asistiendo a la patrona, y cuando les decían que salían de vacaciones a Viña, a Cachagua, acá, cerquita, ¿cómo se llama ese balneario que tiene? Sí, a Pingueral. Entonces, esas eran sus vacaciones. Y yo decía, no, ustedes no, tienen derecho a tomarse 15 días. No puede ser. Y eso, hasta el año pasado. Entonces, esa clase cree que ellas no tienen derecho a vacaciones y que tienen la oportunidad de salir con ellas a esos lugares tan lujosos. Pero resulta que ellas tienen derecho a tener vacaciones con sus familias. Ocurrió muchas veces que se castigaba a las trabajadoras de casa particular con cachetadas y varillazos. Yo tuve una causa, una tutela de derechos laborales, y a la gente le molestaba porque sociológicamente no entienden por qué ellas tienen que tener derecho. Imagínate que la ley hasta el 2011 ni siquiera les permitía tener sueldo mínimo. Ahora, durante el estallido social y la pandemia, quedaron sin trabajo y no hubo nada que hacer más que hacer una cooperativa en la que nos ayudó el sindicato Petrus para que ellas pudieran alimentarse. Yo llamé a doctoras, llamé a ingenieras, llamé a gente de apellidos de muchas R y les pedí, por favor, que les pagaran el sueldo a sus trabajadoras. Y ellas, bueno, algunas les daba vergüenza, otras no, sostenían que no tenían por qué, que ellas también estaban mal económicamente. Oye, por Dios, estábamos hablando de un sueldo que ni siquiera llega al mínimo. Entonces, hay una discriminación que es psicológica y sociológica de toda la sociedad respecto a las trabajadoras de casa particular, las considera como esclavas. Entonces, por eso también se les dice nana. Y nosotros instauramos dentro del sindicato que se les dijera trabajadoras de casa particular. ¿Y por qué decirle nana es discriminatorio, Ana? ¿Por qué decir nana es discriminatorio? Porque les quita su calidad de trabajadora, las hace como que ni siquiera, muchas veces en las casas les sabían el nombre, solo era la nanita, la nana, no sabían el nombre ni el apellido de su trabajadora, menos tenían contrato. Entonces era como una parte de la familia, una llegada de la familia, una criada, como se decía en el siglo pasado, que esto tiene como un proceso histórico. Entonces como que no avanzamos hasta el punto de que ellas eran trabajadoras y tenían derecho. Y ese avance ha sido muy lento. Doloroso para las trabajadoras. Imagínate, a nosotras en la pandemia, salimos en la pandemia, el primer año de pandemia, a protestar. Llevaron presas a las compañeras, incluso a Luz, a María, a todas ellas, porque salieron a protestar porque les pagaran el sueldo. Entonces, yo digo, acá en Concepción también nosotros hicimos una actividad y no se la llevaron porque andaban conmigo, yo soy abogada, y les dije a los carabineros que no era posible que hicieran eso. En el fondo, es una discriminación de la sociedad entera. Entonces, que ahora llegue Luz y la misma clase que ha estado reprimiendo, las que no les ha estado otorgando derechos, que no las considera, yo digo que ni siquiera las considera personas. Y muchas veces ellas se encariñan con los hijos y sufren por ellos, porque no tienen sus propios hijos, o si los tienen, esos quedan solos en su casa. No tienen el privilegio de ser cuidados por ellas mismas. No, hay muchas trabajadoras que empezaron a trabajar a los 12 años. A los 12 años en una casa, supuestamente, de una patrona que las iba a criar y todo. Y muchas veces ella agradece, me dio la oportunidad de terminar el octavo, pero estaban trabajando a los 13 años, ese trabajo infantil. La sociedad no debe permitir eso. Entonces, ahí, cuando le pegaron a una trabajadora, yo me acuerdo perfectamente, ese caso fue en Concepción, y la Oficina de Defensa Laboral no la tomó porque el abogado le dijo que era muy poquita plata. Entonces, claro, para él 400.000 pesos es muy poquita plata, para ella es mucho. Entonces, no podemos permitir que se golpee a las trabajadoras, eso vulnera los derechos humanos. O sea, ahora que ella llega, la gente la acusa de falta de preparación, y yo les digo, nosotros, a mí no me cuestionan porque yo soy abogada, porque tengo diferentes experiencias laborales, pero también vengo del campo, y mis compañeras y mis amigas son trabajadoras de casa particular, y yo les digo al resto, a la gente de la derecha, por ejemplo, a la gente que cree que tiene una clase social superior, a ellos les falta calle, nunca han ido a un hospital, nunca han ido a un colegio público, nunca han viajado en una micro. Hay mucha gente que nunca ha viajado en una micro y después ellos redactan las políticas públicas para el otro 80% de Chile. A ellos sí que les falta preparación. Para mí, yo siempre les devuelvo eso, a la gente de la Corma siempre les digo, ustedes sí son muy simpáticos y todo, pero en verdad les falta calle, no viven la realidad que vive la gente del campo. Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana, siguiendo esa misma línea, entonces todos los subsecretarios, los ministros deberían
tener un origen distinto probablemente, o deberían tener más calle, como dices tú. Un origen popular. Por un origen popular, porque al final los ministros, los subsecretarios, los alcaldes, las alcaldesas, los seremis, trabajan para las personas que son pobres, para los que no tienen, porque las políticas públicas están destinadas, por regla general, a resolver problemas sociales de la gente pobre. La gente rica se salva sola, eso es una frase que acuñó el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, digamos. Entonces, ¿no será llevar al extremo esto que estoy planteando de acuerdo a tu argumentación, Ana Albornoz? No, lo que yo quiero decir, bueno, para mí siempre es mejor que las personas de las clases populares estén en la toma de decisiones, porque eso aprovecha la mayoría de Chile. Uno tiene que tratar de prepararse, tiene que tratar de validarse y ser el mejor entre los mejores para poder tener el respeto también, y es algo que hacemos nosotros desde Izquierda Libertaria, por ejemplo. Nos obligamos a estudiar, nos obligamos a prepararnos, nos obligamos a estudiar análisis de coyuntura, a poder también aportar con conocimientos técnicos. Pero digo yo, ¿por qué se critica a Luz y no se critica al resto que viene de clases acomodadas? Un gabinete, por ejemplo, de justicia que yo conocía cuando trabajaba ahí, de Sebastián Piñera, en que estaba gente de apellido Osa, ni siquiera puedo pronunciar los apellidos. Oye, pero si es por apellido, este gabinete igual tiene hartas R y harto nombre extraño, digamos. Pero ¿por qué se critica Luz y no se critica el resto? Yo digo que en el caso del gabinete de Gabriel Boric es un gabinete bien variado. Tú dices de Boric Font. Entonces cuando... Sí, pues. O de Giorgio Jackson. Claro, pero ellos... ¿Pero por qué se critica Luz? ¿Por qué no se critica el resto? Claro, porque le falta técnicamente. Entonces yo digo, no voy al argumento de que la preparación o la no preparación, pero ¿por qué no se critica la falta de componente de clase en todos los gabinetes en Chile? Que se haya, imagínate, se nombró a una persona que es reconocida por eso, porque es una trabajadora de casa particular y pertenece a un sector muy postergado de la sociedad, y las críticas arrecian contra ella. Bueno, entonces, lo mismo también nos decía Isquia, por ejemplo, cuando ella dice, en el colegio médico les molestaba que yo fuera mujer, que fuera morena, que tuviera ascendencia indígena. Entonces, oye, también eso es porque la sociedad no está acostumbrada, también les molesta a las mujeres en el poder. Es totalmente así. Bueno, y han habido gobiernos anteriores donde ha habido, claro, también nepotismo, vínculos familiares también y empresariales que no son un secreto de nadie. También ese es un punto relevante, y yo creo que el aprendizaje de este gabinete también es relevante porque... O sea, Larraín y Chadwick son apellidos que cruzan la clase política completa y que han gobernado desde que volvió la democracia y antes también, digamos. O sea, eso... Es cosa de mirar nomás los árboles genealógicos, los parentescos, los primos hermanos, los cuñados, en fin. O sea, yo digo que tenemos que aceptar con la diversidad. María Teresa Chadwick, por ejemplo. O sea, tenemos que aceptar la diversidad, tenemos que aceptar que las mujeres llegaron al poder público para quedarse. También eso cuesta mucho, que por qué tantas mujeres. Ahora fíjate que cuando estábamos discutiendo las seremías y todo eso, entonces me decían, no, que la paridad, yo le dije sí. Boric ganó con el voto de las mujeres, por lo tanto, si hay un hombre que tenga 3 doctorados y hay una mujer que tiene su título profesional y no tiene ningún doctorado, van a nombrar a la mujer igual. Y eso es violento de entender, incluso para la mayoría de la clase política. Me dicen, ¿pero cómo? Yo sí, porque también tenemos una perspectiva distinta a las mujeres, que es necesario tener los cargos públicos. Oye, también las trabajadoras de casa particular. La última pregunta, fíjate que en un auditor, Enrique, nos pregunta, ¿qué es tener calle? Tener calle significa poder resolver los problemas que se presentan en un hospital, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando decían en las noticias que la gente iba a hacer vida social al hospital? Entonces todo el mundo dijo, no, eso no es posible. O que una casa costaba 20 millones de pesos, o cuando se equivocan en el valor del kilo de pan. O cuando no saben cuánto cuesta el pasaje de micro, por ejemplo. Claro. Y por eso, por ejemplo, las mujeres en los campos sabemos que tenemos que volvernos temprano. El otro día estábamos organizando el 8M y pensábamos, tenemos que traer a las campesinas. Y dijeron, no lo hagamos muy tarde porque oscurece temprano y les da miedo ir por los caminos rurales porque les puede pasar algo, puede aparecer alguien en estado de ebriedad, tienen que caminar. Entonces nosotras sabemos que no podemos generar una actividad después de las 3 de la tarde, porque nuestras campesinas tienen que volver y caminan. Eso no lo sabe una persona que no ha vivido en el campo. Oye, tampoco sabe, por ejemplo, los animalistas, que las abuelitas de nosotros y las mamás de nosotros
mataban las gallinas y las desplumaban para hacer una cazuela. Hay mucha gente que no ha visto un pollo o una vaca. Sí, los O no niños conoce incluso, los árboles. los niños O citadinos se asustan. O en el ejemplo tan claro de diferencia una entre un vereda, cilantro y un perejil. por ejemplo, de hacer una vereda muy angosta pensando que las personas caminan de a uno y no pensando en que el papá o la mamá va con el hijo y el coche de la mano. Son perspectivas de política pública que si no hay diversidad en los equipos y que mezclen lo político con lo técnico y lo político también vinculado con lo popular, yo creo que las políticas públicas nunca van a ser sustentables en el tiempo y no van a solucionar finalmente las problemáticas sociales y la calidad de vida de las personas. Oye, ¿sabes qué? Para terminar una reflexión, no sé si ustedes la comparten, pero yo creo que la pandemia ha ayudado, tal como lo descubrió el propio ministro Mañalich, cuando él reconoce que había una parte de Chile que él no sabía que existía. Hacinado, y el hacinamiento. El hacinamiento, en fin. Pero fíjate que el proceso de vacunación se ha llevado en un enorme porcentaje en los hombros de los funcionarios de la salud municipalizada. Entonces, personas que forman parte del 20% que está en ISAPRE, nunca había ido a un CEFAM. Prácticamente no sabía que existían los CEFAM. Y resulta que se encontraron con un establecimiento que es igual y en algunos casos hasta mejor, hay otros que no, de los ¿cómo se llama? Las clínicas privadas, con gente preparada, bien organizada, bien atendido. El único problema es que se sentían un poco incómodos porque estaban entre medio de personas que no eran de la misma clase de ellos, digamos. Pero descubrieron un mundo que no sabían que existía, el mundo de la salud pública. Claro. Porque la vacunación se hace en la salud pública, la tan vilipendiada salud pública. Cuando la gente dice, oye, pero ¿cómo le voy a entregar plata al Estado si el Estado lo hace todo mal? Y resulta que el proceso de vacunación, el que hoy día significa que Chile pueda estar... Es universal y gratuito. Es universal y gratuito. Si la gente no paga un peso por la vacuna y por el servicio que le prestan, por los funcionarios que trabajan para ellos, que se sacan la cresta por doblar los turnos, en fin, qué sé yo. Entonces, hay un proceso de descubrimiento y reivindicación de lo público en esta cosa que nos está pasando de la pandemia. Es lo que yo observo, por lo menos. No sé qué piensas tú, Ana. No, estoy absolutamente de acuerdo. También en el tema de educación, por ejemplo, yo pensaba, mis colegas todos tienen a su hijo en el colegio alemán, en el colegio francés, y entregan una muy buena educación. A mí la verdad que me impresiona su conocimiento de idiomas, lo avanzados que están en arte, pero han de saber los auditores que en esos colegios se paga el sueldo mismo, con lo que vive una persona, con una familia entera todo el mes. Y la cuota de incorporación también. Entonces, claro, a mí me dicen, no, es que eso es resentido. No, esa es la realidad. Yo valoro mucho a mis colegas, soy amigo de ellos, todos nos llevamos súper bien. Pero también en los juicios me decían, no, y yo me defiendo como gato a espalda. Y dicen, pero ¿cómo? Eso te lo da la vida, porque en los colegios públicos tienes que pelear por un lugar, tienes que pelear por tu colación. Si te das vuelta, te quitan el postre. Entonces, uno aprende a vivir en la sociedad verdadera. Entonces, los hijos de las personas que estudian en esos colegios viven en una burbuja, porque no es la sociedad de verdad. Entonces después cuando salen se asustan con las personas morenas, como decía Leis, que se asustan también con las trabajadoras de casa particular. Oye, y muchas veces tienen que hacer esta separación. Última pregunta, porque se nos acabó el tiempo. José Luis dice, ¿es lo mismo calle urbana que calle rural? A partir de esa respuesta, ¿el conocimiento es el mismo? Pregunta José Luis. Bueno, es que ser de una clase social trabajadora, como le digo yo, nos da esa viveza que decimos nosotros, que es acomodarnos en todos los espacios. Como dice el Gary, la chispeza. Sí, pero por supuesto es distinto vivir en una población. Es muy distinto, por ejemplo, a una persona del campo le cuesta mucho vivir en una población, pero una población también va a la consultoria. En el campo vamos a postas rurales y sabemos que tenemos que cuidarnos, no nos enfermamos tanto, generamos más anticuerpos porque no podemos ir, si se nos duele la guata, nos vamos al consultorio porque nos duele la guata, nos tratamos de mejorar nosotros mismos, claro, eso cambia en la ciudad. En la ciudad sí, la urgencia se llena por cosas que no son urgencias realmente. Yo hablaba con colegas míos, fiscales de repente, o gente que está trabajando en la judicatura, en el Poder Judicial, me decían, yo nunca, a propósito de lo que decía Álvaro, yo nunca estaba en un consultorio, Anita, nunca he llevado a mi hijo a otra parte que no sea el sanatorio alemán o una clínica en Santiago. Entonces, también ahí hay todo un tema, porque con la pandemia vimos, con el terremoto también, la falta de alimentos y lo importante que es que en el campo se generen subsidios para que podamos tener alimentos sanos para todos y todas. Pero es por eso que hay mucha gente, que es poca en todo caso, porque las clases más acomodadas están muy separadas una de la otra, pero esa poca gente, que yo diría que es como un 5% de Chile,
no conoce la realidad del resto. Muchas veces también se hacen esfuerzos y hay gente que sí, efectivamente, trata de convivir con el resto. Por ejemplo, el otro día el de la AFP me decía que yo era la única alcaldesa de la región que estaba en FONASA. Y yo estoy en FONASA porque evidentemente con mi remuneración puedo pagar ISAPRE, pero ¿qué pasa si yo voy al Sanatorio Alemán? Se me va a olvidar lo que sufren mis vecinos. Entonces yo siento que le dan más ganas a uno de arreglar las cosas cuando convive, y eso es algo ético que tenemos que tener cuando estamos en los cargos públicos. Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana, en nuestro estelar de hoy día. Bueno, eso le pasó al alcalde Campo por no venir. ¿Ves? Tuvimos pura conversación con Ana Albornoz, pero ya el otro miércoles estará, vacaciones. Claro, Henry Campos, alcalde de Talcahuano, militante de la UDI, compartiendo panel con Ana Albornoz, la alcaldesa de Santa Juana. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Una nutritiva conversación de políticas públicas y de todo lo demás. Un baño de realidad que tuvimos. Justamente. Buen día. 9 en punto de la mañana.